Tú sabes que mucha gente nos han preguntado ¿por qué siempre estamos sonriendo? Siempre, si yo estoy sola en el tren, no voy a reírme. Parece que estamos locas, ¿no? Ya, pero esa gente nos han visto sola en los vídeos. Ah, claro. Entonces vamos a explicar cómo es nuestra verdadera personalidad. La mayoría de vosotros me habéis visto solo en los vídeos y normalmente cuando hacemos vídeos estamos divirtiéndonos, entonces siempre estamos sonriendo y eso es solo un poquito de tiempo, pero mucha gente piensa que eso es Yuko, ¿no? Siempre está riéndose y siempre alegre, ¿no? Pero eso es una parte de mi personalidad, no es solo así, Yuko es así, no es. Y creo que pasa con los otros youtubers y piensa que esa gente es así porque siempre en los vídeos está ¡hola! Algo así, ¿no? Pero yo cuando voy al trabajo, por ejemplo, ¡hola! ¡Todos! ¡Buenos días! ¡Chao! No, no hago así, ¿no? Es que trabajo es trabajo, ¿no? Entonces tiene que comportar así, normal, serio, ¿no? Un poquito. Y cuando estoy con mi familia o con mis amigos, puedo sonreírme mucho. Pero eso significa ¿dos caras? No, ¿no? Es que en el trabajo también soy yo una parte de mi personalidad y Yuko trabajadora. Y cuando estoy con mis amigos, con la familia, estoy sonriendo, más alegre. Yuko normal, no lo sé. Otra parte, ¿no? Yo cuando era joven no necesitaba pensar tanto cómo comportarme aquí o allí, porque yo trabajaba con mi padre y después salía con mis amigos. No necesitaba pensar tanto cómo comportarme con la gente que no conozco, pero creo que los japoneses cuando somos más mayores tienen que saber comportarse o tienen que utilizar bien honne y tatemae. Nosotros ya explicamos sobre honne y tatemae en el vídeo que se llama ¿por qué los japoneses no dicen su opinión? Tienes que verlo. ¿Qué hacemos, Yuko? No. ¿Te cojo? Otra vez, ¿no? Adiós. Bueno, esto del Honne y Tatemae es lo que ha provocado que haya tantos libros de cultura japonesa en los que se dice que los japoneses tienen dos caras. Y esto es algo que hasta la propia Yuko se cuestiona, ¿no? ¿Yo tengo dos caras? No, o sea, tanto Honne como Tatemae, pues sigo siendo yo, sigue siendo mi personalidad. Lo que pasa es que con el tema del tatemae, en lugar de tener dos caras, lo que es el tatemae realmente es un pequeño antifaz encima de la cara que ya tienes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si no visteis ese vídeo, o si lo visteis pero no sabéis realmente diferenciar honne del tatemae, bueno, vamos a explicarlo aquí en un momentito, algo muy corto. Honne es cuando tú te comportas haciendo lo que realmente quieres hacer y diciendo lo que realmente piensas y quieres decir. Y en el caso del tatemae no se dice lo que uno quiere decir o hace lo que quiere hacer, sino lo mejor o lo más apropiado para ese momento en el que te encuentras. Un ejemplo muy claro lo ha dicho Yuko hace un momento, ¿no? Si yo estoy con mi familia, con mis amigos o estoy grabando vídeo, pues yo puedo comportarme como yo quiera, ¿no? O sea, ahí Yuko estaría en modo honne, ¿no? Pero sin embargo, si estoy en el entorno laboral, ¿no? Si estoy en el trabajo, pues ahí estaría ya en modo tatemae, ¿no? Pero eso no significa que esté siendo de una manera diferente a como ella es realmente, ¿no? A como es su personalidad. Sigue siendo ella, sigue siendo su personalidad. Pero eso igual que en otros países, ¿no? Por ejemplo, vosotros no vais a trabajo y de repente al jefe ¡achoo! ¡Ten cuidado! Eso no va a hacer, ¿no? Madre mía, pues yo sí lo haría, ¿eh?
Haría un elbow y un guñi 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 ahí. Guñi, guñi, guñi. No, hombre, claro que a nosotros también se nos ha enseñado, ¿no?, a comportarnos y saber estar pues de diferentes maneras dependiendo de la situación. Pero sí que es verdad que esto lo veo en Japón bastante más desarrollado. Pero más desarrollado porque también las circunstancias en las que el país se ha ido desarrollando, ¿no?, ha ido creciendo, pues han sido diferentes. Lo primero, Japón es un país que está formado por muchas islas, hay muy poco espacio y mucha gente, ¿no?, viviendo ahí en ese espacio, todos aglomerados. Entonces había que desarrollar un comportamiento en el que la gente no se molestase y no estuviese siempre creando conflicto, ¿no?, una con otra. Y luego ya más adelante, con la llegada del Bushido y también que la sociedad pues se convirtió en una sociedad más vertical, ¿no?, más estructural. Entonces ocurría lo mismo, la gente tenía que tener cuidado de no estar molestando a los demás. También pensad en los samuráis tenían que estar también evitando el conflicto, porque allí cualquier pequeño roce que había, pues eso te daba un katanazo y acababa contigo, ¿no? Entonces había que tener mucho cuidado con eso. Claro, esa manera de pensar y de relacionarse con los demás ha perdurado hasta hoy, ¿no? Lo que pasa que, hombre, adaptado a la sociedad moderna, ¿no? Yo creo que ahora mismo, Yuko, los casos en los que más se utiliza el tatemae, que puede ser en el trabajo, eso Sí. por supuesto. Y cuando conoces a alguien, ¿no?, por primera vez, por ejemplo, también Puede ser, se utiliza el tatemae. Claro, es que motivo de tatemae y honne para no chocar con la otra gente. Cuando hacemos tatemae es para no decir algo que puede ofender a alguien, aunque lo pensamos, ¿eh? Por ejemplo, en el trabajo, si el jefe dice algo y tú piensas que eso no está bien, pero en ese momento, buena idea, algo dicen, ¿eh? Pero es que tú no puedes decir en ese momento porque tiene que asegurar tu opinión y espera. O para no tener conflicto, piensa primero cómo puedo decir para que no se enfade o cómo puedo decir mi opinión. Tiene que asegurar tu opinión porque si realmente el jefe sí está bien y yo no, entonces me quedo muy mal, ¿no? Eso en España se dice ser un cuñado. Ser un cuñado. No me eches cuenta. Entonces es mejor yo hable con los compañeros o alguien que tiene confianza. Si otra gente también piensa igual que yo, entonces esa opinión puede ser que está bien. Entonces después puede decir a tu jefe que yo pienso así y mis compañeros también estaban pensando así igual. Pero ese ejemplo, antes hice el tema con el jefe, pero no significa que tiene dos caras, ¿no? Dos caras, por ejemplo, si tú dices después, ese jefe es tonto, dice algo así, ¿no? Pero a lo mejor esta situación en España es hipócrita. En el caso de tu ejemplo, más que hipocresía sería hablar con propiedad, ¿no? O sea, quiero decir, estar seguro, cerciorarte de que lo que vas a decir pues es correcto, ¿no? Tiene sentido y que no vas a decir un disparate. Pero mira, algo que en España sí que se considera hipócrita y que es algo que ocurre mucho en Japón, pero mucho, es que cuando tú estás mandándote mensajes con alguien o te estás despidiendo con alguien, ¿no?, muchas veces la gente te dice que pues ya nos veremos, ¿no?, vamos a quedar pronto, vamos a salir a beber. Pero es que ese pronto no llega nunca. Al final, pues nunca llegáis a salir, ¿no? Pero nunca. Eso se llama shakoujire. A los japoneses también. Eso si verdad quiere salir o no, no sabemos, ¿eh? ¿Cómo diferenciar shakoujire? Es muy difícil. Y eso es algo que hace mucha gente, ¿verdad? Pero, o sea, a ti te dicen que quiero salir a beber contigo, ya iremos, ¿no? Pero luego pues nunca ocurre porque realmente no quieren ir. Es algo que se dice para quedar bien o para que la primera impresión que te lleves de esa persona pues sea buena. Es más que nada por eso, ¿no? Por evitar decirle algo a otra persona que le pueda ofender. Porque no te va a decir, bueno, pues realmente mira, no quiero volver a verte nunca más. Pues no, en ese momento es que es eso, el tatemae es que en cada situación decir pues lo más adecuado para esa situación. Pues en ese momento, cuando se estáis despidiendo, pues te dice que sí, que quiere volver a verte, pero luego después nunca más vuelve a contactarte, ¿no? Digamos que el zasca no te lo llevas. Algo es algo, ¿no? No es tan chocante. Que me caigo. Que me caigo de aquí. No es tan chocante, pero eso es algo que también hacemos en España, ¿eh? En España también se dice mucho eso de que, bueno, pues ya nos veremos, tío. Ah, sí, ¿qué tal el sábado? El sábado no puedo. Y el martes tengo un bautizo, ¿no? ¿El domingo? El domingo ya ha pasado. No, el de la semana que viene, digo.
No sé de qué me hablas. Eso existe en todas partes, la verdad. Para los japoneses, hipócrita es cuando alguien siempre está poniendo buena cara o falsa y aunque no lo piensa bien o dentro de la barriga no piensa, ¿eh? Es que en Japón se dice haraguroi, poniendo buena cara pero dentro es muy negro, piensa muy mal, está fingiendo eso haraguroi. Poniendo una cara buena a todo el mundo, eso se llama Happobijin. Pero es difícil adivinar cuál es su cara verdadera, ¿eh? A mí me pasaba eso con mis amigos, ¿eh? Yo quería saber si conmigo se estaban comportando realmente como son ellos o simplemente pues me estaban diciendo cosas para tenerme contento, no lo sé. Y una vez, o sea, ojo a lo que hice una vez, ¿eh? Una vez hice una cosa que algo me tenían que decir, no se podían estar callados. Cogí y me puse los calcetines por encima de los pantalones y les pregunté que qué tal. ¿Y qué dijo? Mi amigo dijo que, bueno, lo dijo en japonés, ¿no? Pero dijo que como eres Ernesto, todo te queda bien. Eru dakara nande mo niatteru, dijo. Ayer pusimos una foto que Ernesto se puso una chaqueta muy raro que no quedaba bien y a ver la gente qué dice, ¿no? Pero primero vamos a ir al McDonald's porque tenemos que darle aire y hace frío, entonces vamos a ir ya. Pero espérate, ¿qué hago yo con esto? ¿Me lo pongo bien o me lo llevo así? Yo respeto tu opinión, haga lo que haga, no pasa nada, yo respeto tu opinión. ¿Pero eso que está temae o honne? Honne wa dase na, güey. Se está poniendo bien. Al final hemos venido a Mr. Donuts porque pueden rellenar muchas veces café con leche, entonces está bien, ¿no? Y además hemos visto donuts de Navidad. Mira, ya han puesto donuts de Navidad. Y no sé qué es. Donuts de tango, no sé. Este es el tuit de la foto de la chaquetilla. Que la chaquetilla también tiene su aquel, ¿eh? Pero es que fijaos que hay 145 respuestas. En el tuit dijimos que Ernesto se ha comprado la chaqueta que más le gusta del mundo, ¿no? ¿Cuánto creéis que le ha costado? Y atentos a la respuesta de la gente, ¿eh? 2 chapitas y calpis. $1. Esto es buenísimo, ¿eh? Por lo fea, no doy más de $10. Ja, 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 ja. Pero eso es de mujer, ¿no? Mira este, dice, qué fea. Creo que un yen y me estoy arriesgando. Joder, tío. Sonará grosero, pero está feito, lo siento. Este ya no ataca a la chaqueta, este ya me ataca a mí, ¿no? A mis gustos. Dice, qué pésimo gusto. Los Paisley están pasadísimos de moda. Pagaras lo que pagaras sería demasiado. Este tipo de respuestas en Japón, mejor no decirle a alguien, ¿no? Cara a cara, qué camisa más fea te has comprado, ¿no? Cosas así. Claro, yo creo que esto al ser una red social, ¿no? Que no estás cara a cara, pues la gente pues lo dice así con un tono de broma y tal, ¿no? Que en Japón también. En Japón la gente cuando está por internet y eso dice las cosas bastante directas, ¿eh? Luego cara a cara no, cara a cara sí que hay tatemae y tal. Pero por las redes sociales, por YouTube y todo eso, guay, los japoneses se ceban. Haraguroyo, ¿no? Haraguroyo, ¿no? A mí me gustaba este comentario. Dile a Ernesto que mi abuela está furiosa y quiere que le devuelva las cortinas del comedor. Y Ernesto tenía la cortina de parece a este. Era 9.999 yenes, casi 10.000 yenes, 75 euros por ahí. Algo así. En la foto sí le queda bien o un poquito mejor, pero en real era horrible, qué fea. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde estás? Está aquí. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Se me ha ocurrido una cosa guapa. ¿Qué? Si este vídeo llega a 60.000 likes antes de que termine el año, voy yo mismo a Zara y me compro esa chaqueta. Y además me lo voy a poner en el primer vídeo de 2018. Pero mi personalidad, yo creo que igual que en los vídeos, no sé, ¿qué te piensas, Ernesto? Conmigo sí. Y con mi familia también, estoy un poco loca. Y nos despedimos con las luces, ¿no? ¡Qué bonita! Así que si os ha gustado este vídeo, dale un like. Dale muchos likes para que compre esa chaqueta. Y nosotros, ¿dónde nos vemos? En Nekojita Vlog. En Nekojita Vlog.